queremos cantar que sabemos amar, Cristo vive entre nosotros. Hoy queremos cantar que sabemos amar, Cristo vive entre nosotros. Reunidos ante el altar, somos pueblo de Dios elegido. Venimos a celebrar el misterio de su Hijo inmolado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, a participar de la Eucaristía de este 19º domingo del tiempo ordinario. Nuestra fe es un anuncio de paz, de confianza y de esperanza. Jesús y su Evangelio son para nosotros el mayor estímulo para vivir, porque estamos convencidos de que el camino que Él nos muestra nos da felicidad. Él vivió toda su vida amando y ahora nos da su fortaleza para que hagamos como Él. Y nosotros lo seguimos y nos sentimos acompañados por su gracia. En la Eucaristía de este domingo, el Señor viene a nuestro encuentro para reafirmar nuestra confianza en su camino de vida. En silencio, dispongámonos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos.
estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Miguel Ángel Flores y familia, por la salud de Juan Pablo Liñana Bundis, por la salud de Margarita Prado, por la salud de Mireya Ocando, por la salud de María Socorro Pérez Aguilar, por la salud de María Leticia Flores Vera, por la salud de Vita Franco, por todos los enfermos, especialmente los que padecen a causa de esta pandemia, por los médicos y enfermeras y personal sanitario que los atiende. Pedimos por el eterno descanso de María Antonia Varela López en su 10º mes, Luz Elena Rizo Torres, Miguel Ángel Flores Torres, Sergio Franco, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. La primera lectura que acabamos de escuchar nos presenta una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. El profeta Elías, que pasa por un gran momento de dificultad y peligro, porque la reina Jezabel quiere matarlo, se refugia en el desierto y llega al monte del Señor, es decir, al monte Horeb. Entra en una cueva para esperar la manifestación de Dios, porque Dios así se lo había anunciado, que se le manifestaría. Pasa el Señor, aunque de forma muy distinta a la manifestación que se había dado en el Sinaí. Ustedes recuerdan cuando Dios se le manifestó al pueblo de Israel en el Sinaí. Allá hubo viento impetuoso, una tormenta impresionante,
que hacía temblar el monte Sinaí, y así se manifestó Dios, de forma aparatosa, imponente. Pero en el caso del profeta Elías, la manifestación de Dios fue distinta, porque sí, vino un viento impetuoso que descuajaba los montes y que hacía trizas las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que todo lo sacudía, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después vino un fuego que todo lo consumía, pero tampoco estaba el Señor en el fuego. Y al final, nos dice la lectura, apareció un susurro de una brisa suave, y el profeta se cubrió porque se dio cuenta de que Yahvé Dios estaba pasando. Esta lectura nos hace comprender que Dios se manifiesta de formas muy distintas en nuestra vida. A veces de formas exteriores impresionantes, como en el caso de Moisés y el pueblo de Israel en el Sinaí, pero a veces también de forma imperceptible y silenciosa, como en el caso del profeta Elías. A veces el Señor se manifiesta en el susurro de la oración, en el silencio de la contemplación, en la intimidad de nuestro corazón. Tal vez esta manifestación sea más significativa que la otra, e indica que a Dios hay que buscarlo en lo sencillo, en lo humilde, porque Dios ahí quiere ser encontrado. No en lo aparatoso, no en lo estruendoso, no en lo portentoso. Generalmente Dios tiende a mostrarse de forma imperceptible y silenciosa. Por eso tendríamos que hacer silencio en nuestra vida, en este tiempo tan marcada por el ruido, ese ruido ensordecedor, ya que el confinamiento, ya que la pandemia, ya que la cuarentena no nos justifica, luego nos justifica para tener encendida la televisión, tener encendida la computadora, tener encendida la tablet, tener encendido el celular, a tiempo y a destiempo, a horas y a deshoras. Mucho ruido que nos impide a veces escuchar a Dios. Dios se manifiesta de forma imperceptible y silenciosa. Hay que buscarlo ahí, en el silencio, en la oración. En la segunda lectura escuchamos que Pablo se refiere a los judíos, pero no lo hace de forma despectiva, porque los judíos son sus hermanos. Pablo era judío. Él dice que experimenta un gran dolor por ellos, una pena muy grande y profunda. ¿Por qué? Porque muchos judíos han rechazado a Cristo, porque no creen en Él. San Pablo, en vez de hablar mal de los judíos que no creen en Jesús, enumera todos sus privilegios, hasta llega a decir que del pueblo judío nació Jesús, el Mesías. San Pablo está dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de que sus hermanos judíos se salven. Hasta llega a decir que aceptaría verse alejado de Cristo con tal de que ellos se salvaran. Claro, esa expresión nos muestra el corazón apostólico que tiene San Pablo, el corazón de padre, el corazón de pastor. También nosotros deberíamos sufrir en lo más profundo de nuestro corazón, porque hay personas que no aceptan a Jesús. Nos debería doler, imitando a Pablo. Existe una fuerte tendencia en nuestro mundo actual a rechazar a Cristo y a todo lo que tenga que ver con Cristo. Una cristianofobia se le ha denominado. Y cuando hablamos de cristianofobia no es solamente es temor a Cristo, odio a Cristo. Lo pueden ver ustedes
en las iglesias incendiadas en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, en nuestra patria. Cada vez más son los sacrilegios que se cometen contra el Santísimo Sacramento, las iglesias profanadas. Esta semana se publicaba una nota en la que uno se queda verdaderamente sorprendido, pero no es más que consecuencia de la descomposición de una sociedad. En Barcelona, durante 2 días, una parroquia había programado vigilia de oración para pedir por todos los enfermos de la pandemia y todos los que han muerto. No se pudo llevar a cabo porque un grupo de adolescentes insolentes lo impidió. Entraron a la iglesia ofendiendo al sacerdote y a los que estaban participando, y como la mayoría eran personas de edad avanzada, no pudieron defenderse. Hicieron la denuncia ante la policía y la policía hizo caso omiso. Esta es la sociedad que se está creando, una sociedad contraria a Cristo, contraria a Dios. El secularismo, que implica el rechazo no solo de Cristo, sino también el rechazo de Dios. Qué lamentable. Esto nos debería doler. Yo cuando veo una noticia de esas me duele en el fondo del corazón, no porque una iglesia sea atacada o porque hayan ofendido a un sacerdote, claro que también eso duele, porque eso habla de que esas personas, si no tienen respeto por lo más sagrado, ¿qué harán con lo demás? Cuando uno no tiene ni temor de Dios, imagínense lo que será capaz de hacer en su vida. Todo tipo de tropelías. Y esos que ahora no respetan una iglesia, pues después, con toda facilidad, cometerán un delito, pasarán por encima de las personas, pisotearán los derechos de los demás, porque al final no tienen respeto de Dios, no tendrán respeto de su prójimo. Eso es lo que preocupa, eso es lo lamentable. Esto debería suscitar en nosotros un profundo sufrimiento. Pero no solo eso, sufrimiento que se vuelva acción. ¿Cómo podríamos hacer que el sufrimiento se vuelva acción? Primero, orar, pero también ser más coherentes en nuestra vida cotidiana. La coherencia de vida entre lo que creemos y lo que hacemos llevará a los que no creen en Jesús a creer en Él. El Papa Benedicto XVI lo decía en aquella encíclica que escribió sobre la fe: nadie llega a creer por un silogismo o como consecuencia de una operación intelectual, sino que llega uno a creer por el testimonio de vida de los cristianos. Nosotros podemos hacer que las personas que no creen en Jesús se acerquen o se alejen definitivamente. Pidamos por la conversión de todos aquellos que no creen en Cristo, pero démonos cuenta que eso nos compromete a la conversión permanente a nosotros, estarnos convirtiendo a Cristo, volvernos a Él en nuestra vida. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús manda a sus discípulos a la otra orilla, porque acaba de pasar la multiplicación de los panes, que sucedió a orillas del lago de Genesaret, del mar de Galilea. El texto original dice que Jesús obligó a los discípulos a que se fueran. No se querían ir, y no porque estuvieran muy a gusto descansando, sino porque querían capitalizar el éxito de Jesús. La gente que recibió de comer, los 5,000, querían coronar a Jesús como rey. Es que cuando alguien nos da de comer gratis, pues queremos hacerlo rey. No se crean que lo inventó el PRI en nuestro país. No, eso ya existía desde hace 2000 años. Sí, hay que darle de comer a la gente para que nos elija. Bueno, pues evidentemente que esas prácticas no han acabado. Y Jesús se da cuenta que los discípulos quieren capitalizar este tipo de prácticas. Y dicen, no nos vamos de aquí porque a Jesús lo van a hacer rey, pues nosotros vamos a salir beneficiados. Pues Jesús los obliga a que se vayan
váyanse a la otra orilla. Y entonces Jesús despide a la gente y se va al monte a orar. Pero luego, al anochecer, la barca de los discípulos avanzaba con dificultad porque el viento le era contrario. Y entonces Jesús fue caminando hacia sus discípulos sobre el agua, porque Jesús no tenía barca. Claro que aquí ya notamos una serie de elementos que cabría resaltar. Primero, este hecho efectivamente tiene como centro a Jesús caminando sobre el agua, este pasaje. Y este hecho de que Jesús camine sobre el agua está diciéndonos mucho más de lo que a veces entendemos. El mar es un lugar de muchas aguas, y el agua en el Antiguo Testamento es entendida como el mal que quiere engullir al hombre. Sobre todo el mar embravecido, que se traga a los hombres, que se traga sus barcas. La gente se ahoga en el mar. En la antigüedad, el pueblo de Israel veía al mar como un signo del mal. Ahora que Jesús venga caminando sobre las aguas, ¿qué querrá decir? Que Él es Señor y que puede vencer al mal, que camina sobre las aguas porque Él tiene poder sobre ellas. Los discípulos le ven caminar sobre el agua, pero no distinguen qué es Él. Apenas pueden avanzar con dificultad en el mar, a altas horas de la noche, está oscuro, y de pronto ven una figura que se acerca. ¿Qué podían pensar? Que era un fantasma, y es lo que se ponen a gritar: ¡es un fantasma! Gritaban llenos de terror, pero Jesús les dice: ánimo, no teman, soy yo. Fijémonos la similitud de este hecho con lo que está sucediendo en este momento. Estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de una adversidad, la pandemia. Y el Señor nos está diciendo que confiemos en Él, que no hay nada que escape de su mano, que Él tiene poder sobre todas las fuerzas del mal, que Él puede dominar incluso lo que a nosotros nos atemoriza, nos paraliza. Jesús nos dice: ánimo, no teman, soy yo. Así le dijo a sus discípulos. Pedro entonces le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Pedro comenzó a caminar desde la barca hacia Jesús sobre el agua, pero al sentir la fuerza del viento sintió miedo y comenzó a hundirse, al tiempo que gritaba: Señor, sálvame. Jesús lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué nos quiere decir esta escena evangélica? En los momentos de prueba y de dificultad, solamente la fe nos va a mantener en pie. Y si llegamos a titubear y comenzamos a hundirnos, solo la mano de Jesús podrá salvarnos de ser engullidos por el mal. Cuando Jesús subió a la barca, dice el Evangelio, cesó el viento. Y los que estaban en la barca dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Una confesión de fe muy hermosa. Así será cuando dejemos subir a Jesús a la barca de nuestra vida, porque aquella barca puede representar nuestra vida personal, puede representar nuestra vida familiar, puede representar nuestra vida comunitaria o social. Cuando dejemos a Jesús subir a la barca de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar o de nuestra vida comunitaria, entonces el viento cesará. En la vida afrontaremos muchas tempestades y muchas tormentas, pero Jesús no nos deja solos. Eso tenemos que saberlo.
para tener tranquilidad, para tener calma, para tener serenidad. Jesús camina junto a nosotros, aunque a veces incluso no lo veamos, como los discípulos no lo veían cuando empezó la tormenta, la dificultad para avanzar. Por eso yo les invito a que confiemos en Jesús, creamos en que Él nos ayudará y veremos cómo la barca de nuestra vida llegará segura a su puerto, es decir, llegará segura en esta vida a la meta que el Señor nos tiene trazada y en la otra vida a la eternidad. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la confianza que nos da nuestra fe, presentemos al Padre nuestras plegarias. Después de cada petición diremos: escúchanos, Padre. Para que Dios, nuestro Padre, proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y en la esperanza. Oremos. Para que el Espíritu de Dios sostenga y fortalezca los esfuerzos de los hombres de buena voluntad que trabajan por un mundo más justo. Oremos. Para que el Señor fortalezca con la paciencia y reanime con la esperanza a nuestros hermanos enfermos y a todos los que sufren por falta de salud. Oremos. Para que la creación entera, obra maravillosa de Dios, sea respetada por todos. Oremos. Para que todos nosotros aprendamos a ser más generosos, especialmente con los más necesitados. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que con tu poder dominas la creación, escucha nuestras oraciones y haz que te reconozcamos presente y activo en todos los acontecimientos de nuestra historia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte amor. Las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte amor. Las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que tú los puedas ofrecer, que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiadamente, como hijos de Dios, oremos a nuestro Padre tal como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión haremos una fila en el pasillo central y una fila en cada pasillo lateral. Les recuerdo que hay que tomar la distancia para acercarnos a recibir la comunión, y las personas que necesiten, ahí tienen gel al principio de cada fila para sanitizar sus manos. Hay que recibir al Señor con la misma fe y devoción como si lo recibiéramos en la boca. Por favor, consuman el cuerpo de Cristo delante del ministro, no se lo lleven a su lugar. Eres pan que da la vida, eres pan, el pan del amor, alimento que plenifica, alimento eres tú, Señor. Eres pan que da la vida, eres pan, el pan del amor, alimento que plenifica, alimento eres tú, Señor. Tú nos das, Señor, vida eterna, de la esclavitud nos liberas. Ven y sana nuestras penas, llénanos con tu amor. Eres pan que da la vida, eres pan, el pan del amor, alimento que plenifica, alimento eres tú, Señor. Eres
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. El fin de semana pasado, el equipo de Pastoral Social ofreció despensas para ayudar a los más necesitados. Bueno, les comunicamos, porque ese es un compromiso de la parroquia, ¿verdad? Se reunieron 9,420 pesos. De los 24,900 que se necesitan reunir para que podamos comprar las despensas del mes que viene. Por tanto, nos faltaron 15,500 pesos. Bueno, pues tenemos 3 semanas para reunirlos. Con la ayuda de Dios y de ustedes esperamos poder hacerlo. El día 28 de agosto estarán llegando las 200 despensas del mes de septiembre y tendremos que pagarlas. Esperemos que para entonces hayamos completado. Han estado preguntando si ya se pueden realizar sacramentos. Les reiteramos que solo las primeras comuniones y confirmaciones comunitarias, es decir, en grupo, están suspendidas, precisamente por lo tumultuoso, hasta nuevo aviso. Pero los demás sacramentos pueden llevarse a cabo: bautismos, primeras comuniones individuales, matrimonios, confesiones. Para mayores informes, acudir a la notaría en horario de oficina. También han preguntado fechas para el inicio del curso de catequesis, así como para el inicio del curso de la escuela bíblica, e incluso fechas para volver a reunirse los grupos parroquiales. Aún no tenemos fechas, todo dependerá de la evolución de la pandemia para determinarlo, así que les invitamos a que estén pendientes. Bueno, pues como una información solamente para que lo sepan, que tenemos 5 días con el teléfono muerto, el teléfono de nuestra parroquia. Si han llamado, pues no les hemos podido atender, no por falta de voluntad, sino porque está muerto el teléfono, ni recibe ni hace llamadas. Lo hemos reportado varias veces, pero pues nos dicen que tienen mucho trabajo, así que pues tendremos que tener paciencia hasta que sea posible volverlos a atender a través de ese medio. Si no, pueden acudir personalmente a la notaría, porque esa es otra forma para resolver sus asuntos. Continúan los trabajos de reparación del techo del templo. Pueden ver fotos en el tablero de avisos. Ahí pusimos ya unas fotografías de lo que se está haciendo en el techo, porque hay cosas que no se ven. De pronto lo que no vemos, pues no sabemos si se está llevando a cabo. Bueno, pues ya les pusimos fotos ahí para que vean que se tuvo que arreglar el techo, se tuvo que levantar una parte del ladrillo de azotea porque estaba ya, estaba reventado, estaba mal, y se tuvo que levantar para poder entonces poner nuevo ladrillo de azotea. Se están terminando los trabajos de mantenimiento también en la torre del campanario. Se continúan los trabajos para arreglar el techo en los salones de la casa pastoral, pues tenían filtraciones de agua. Todo eso se los decimos pues para que sepan, ¿verdad?, en qué se está gastando ahorita los ingresos que hay. Los horarios de la misa continúan siendo de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábados 6 y 7 y media de la tarde, y domingos a las 8, 9 y media, 11 y 12 y media por la mañana, y en la tarde 6 y 7 y media. La notaría abre de lunes a viernes de 5 a 8 y el sábado de 10 a 1. Esta semana, pues nada más también es una información. Alguien vino a arrojar basura del lado de la notaría, alguien que cortó en su casa sus árboles, pero pues se le hizo muy bien venirlos a arrojar al templo. El templo es el basurero para muchos. Y ahí vinieron a arrojarnos troncos y ramas, y luego hasta nos reclamaron a nosotros. Algunos vecinos dijeron, pues han de ser de los árboles del padre. Bueno, primero no son mis árboles, ¿verdad? Son los árboles de la parroquia, pero no tenemos de esos. Eran de palmas y nosotros no tenemos esos árboles. Así que al final, pues les pedimos que estén atentos, ¿verdad?, para que evitemos que las áreas cercanas a las vías y alrededor del templo se vuelvan un basurero. Ya mandamos a hacer unas lonas que vamos a poner por ahí. Si las ven, pues las mandamos a hacer para invitar a quienes quieran hacer esto, pues que lo eviten, ¿verdad? Es lamentable que estos hechos se den porque demuestran la poca cultura y la poca educación que tenemos, ¿verdad? Bien. Agradecemos a todos los voluntarios que en todas las celebraciones entre semana y los fines de semana nos ayudan a poner gel, a tomar la temperatura en la puerta principal, a hacer las lecturas, a hacer la colecta, a los ministros de la comunión, en fin, a todos los que nos ayudan. Su ayuda es invaluable. Dios les recompense lo que hacen por la parroquia. El próximo fin de semana se volverá ya a ofrecer el periódico semanario para que lo tengan en cuenta, para quien quiera llevarlo.
Vuelvo a insistir entonces que en ese tiempo estamos recibiendo la comunión en la mano, no por gusto, sino por necesidad. Y es recibir la comunión en la mano con todo respeto, y siempre hacemos un trono así, ¿verdad? Si recibimos al Señor en esta mano y con la otra le llevamos a la boca, porque hay gente que llega con las dos manos, y hay gente que llega queriendo pescarlo como si fueran galletas, ¿no? Así, miren, le hacemos un trono al Señor, o si somos zurdos, pues al revés, para tomarlo con la otra mano, así de fácil. Y consúmalo delante del sacerdote, delante del ministro. Ahorita una persona se me fue con la hostia a su lugar y tuve que mandar atrás de ella a alguien que viera, porque no se puede ir con la hostia a su lugar. Aquí hay que consumirla delante del ministro. Precisamente por eso algunos nos dicen que luego se puede dar lugar a un sacrilegio, efectivamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pues les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Eres mi alegría, es mi plenitud, eres todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Eres mi alegría.